Cuando hablemos de la obra y el autor, podemos alternar, ¿no? O sea, hablas un pedazo, yo hablo un pedazo, o todo de corrido lo que tengamos. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a arrancar. Hola Leo, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien. Antes de iniciar, quiero corroborar si se escucha o no se escucha eco como la semana pasada, porque hemos tenido un poquito de problema con eso. Entonces, creo que escucho eco desde tu... Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Vamos a... Bien, bien. Antes de iniciar, quiero corroborar si se escucha o no se escucha eco como la semana pasada. Ok, sí se escucha eco, pero un poco menos que la semana pasada. Bueno, vamos a arrancar el domingo de hoy, el domingo de conversatorio, domingo de libros, el domingo ¿de qué más? Bienvenido, Leo, a este espacio. Hoy Ah, vamos a gracias. conversar y bienvenidos a los que se vayan uniendo de nuestro grupo de libros y chat. Hoy vamos a conversar acerca de el cuento El corazón del ator de Edgar Allan Poe. Eh, Edgar Allan Poe es un autor que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque eh, tiene algunas historias como de terror, tiene mucho suspenso, describe muy bien personajes, situaciones, ambientes, olores, colores, y eso me gusta muchísimo. Incluso escuchar a Allan Poe, escuchar un audiolibro de Allan Poe es genial, porque entonces mientras vas escuchando lo que otra persona lee, te imaginas muchísimas cosas. Y pues este es uno de los cuentos catalogados como uno de los mejores cuentos de Edgar Allan Poe. Ahora, Leo, ¿qué nos puedes contar de Edgar Allan Poe? ¿Quién es? ¿Cómo es su obra? ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, pues primero cabe mencionar que Edgar Allan Poe, pues digamos que en términos muy generales, pues nace en Boston, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1809, en Baltimore. Y fallece el 7 de octubre de 1849. Bueno, fue un escritor, pues obviamente estamos en un grupo de chat, ¿no? Tienen que haber escritores, pero también fue un poeta, o sea, algo medio romanticón. Fue crítico, sabía lo que hacía y como muchos escritores fue un periodista, como en el caso de Paulo Coelho, que también lo fue. Y generalmente es reconocido como uno de los maestros universales, pero del relato corto. Por eso es que hay infinidad de cuentos de él breves, ¿no? Y fue renovador de la novela gótica, recordado principalmente en los cuentos de terror, como en el caso del cuento que acabamos de leer. Finalmente es considerado el inventor del relato detectivesco, o sea, le gustaba la onda de detectives y suspenso, etcétera, y contribuyó a sí mismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer la escritura de modus vivendi, lo que tuvo para él sus consecuencias. Pues como todo, ¿no? Cuando una persona es pionero en algo, efectivamente la gente, la sociedad, el público, pues pone limitantes. Pero lo importante es de que a pesar de todo luchó y hizo pues varias de sus obras, ¿no? Que finalmente, perdón, conforme vayamos platicando, pues iré diciendo algunos puntos sobre sus obras. Ok, gracias, Leo. Pues este, como te decía, es uno de los mejores cuentos de Edgar Allan Poe. El cuento habla de un relato, bueno, es un relato de un asesino que pues mata a un señor. ¿Y cuál es el objeto o cuál es la causa de este asesinato? Que el viejito en mención, el anciano en mención, tiene un ojo
color celeste que no le agrada, ¿no? Él relata que durante 7 días estuvo forzando la puerta del, de la habitación del señor y que en el día 8 entra y lo asesina envolviéndole en el colchón. Describe de una forma tan increíble el corazón latiente del hombre antes de morir, que cuando estás escuchando, de verdad se te acelera el corazón, estás sintiendo cómo él lo está asesinando. Posterior a esto, lo descuartiza y lo mete debajo del piso de la habitación. Toca a la policía, llegan 3 policías diciendo que pues un vecino llamó para denunciar que había asesinado un grito y descaradamente este asesino deja entrar a los policías y coloca 3 sillas en el cuarto de la persona que acaba de fallecer y empiezan a platicar de cualquier cosa, diciéndole que no, que él había gritado durante una pesadilla y que pues no pasa nada, aquí no pasa nada. Resulta que están los policías platicando con él cuando él empieza a escuchar un sonido, empieza a escuchar un latido. Y este latido cada vez se hace más fuerte, cada vez más fuerte, y este asesino empieza a perder el control hasta que termina el cuento, cuando él delata, confiesa su crimen, ¿no? Me pareció un cuento como bien interesante, porque es muy descriptivo, la trama es muy corta, o sea, en realidad simplemente, solamente, digamos que describe este suceso, ¿verdad? Pero está creado, está escrito de una manera muy, muy, muy descriptiva que te permite como sentir, tener sensaciones, tener emociones en relación al suceso. Y pues al final, este rollo de que el corazón del viejo fue tan fuerte que este sonido que al final solo él lo escuchó, ¿no? Lo delató, y por eso él confiesa su crimen. No sé qué te parece, qué te sugiere el cuento, qué te gustó del cuento a ti, Leo. Bueno, pues antes de dar una opinión más crítica, en lo personal, así como que, digamos que mi primera intuición, mi primera sensación, etcétera, sobre el cuento, pues siento que me conmovió, es decir, cuando lo estaba leyendo, sí sentí como que por algún momento atrapó, o sea, me olvidé de todo a mi alrededor y sí me logré sumergir en la historia, o sea, llegué a ser hoy sí que como un personaje incidental, de estar observando, analizando, contemplando y sobre todo porque tenía una actitud así estaba como que en espera, tenía la expectativa de saber qué va a pasar, ¿no? En conclusión, pues sí me llegó a penetrar y me llegó me trasladó a otro lugar donde físicamente pues yo no estaba. Creo que sí, creo que esa es una de las características de la literatura de Allan Poe, que te transporta, como te decía y repito, es muy descriptiva y por tanto te permite como apreciar uno de los elementos que va describiendo. A mí me hizo estar allí, sentí ciertas emociones, sentí una sensación de angustia, me encantó la forma en la que él va generando ese diálogo, se nota que es un tipo, o sea, con un trastorno increíble porque lo cuenta y lo tuve que descuartizar y estuve 1 hora inmóvil hasta que el tipo, o sea, digamos que retrata todo lo que le hace de una forma muy, muy, muy detallada y de una forma cínica al final, ¿no? Sin embargo, no sé si ese corazón latiendo, ese sonido fue esa conciencia que al final el asesino tuvo, que no le dejó estar en paz, que quizá era un asesino
pues, a sangre fría, pero al final dentro de él tenía una conciencia muy fuerte que no le permitió pues continuar con su plan, ¿verdad? Creo que esta es una lectura quizá no a todos, no, que no haga clic con todos los lectores, pero es una lectura bastante interesante. A mí me gusta, te digo, del relato, la cantidad de detalle. Me gusta la cantidad de detalle, me gusta la narrativa, me gusta que se hable desde el punto de vista del asesino. Eh, y pues creo que es un cuento, podríamos decir, de terror, suspenso, y creo que es una lectura entretenida, no es una lectura muy larga. Y pues el estilo de él me llama la atención por esta cantidad de detalles y por esta capacidad que Alan Poe tiene de transportarte. ¿Qué piensas tú? Leo. Ah, sí, pues en... Así, ok, estaba sintonizando. Pues cabe mencionar de que pues al menos es algo grato de que haya sido un escritor, porque pues de alguna otra manera tiene más acceso a técnicas, a estrategias, etcétera, ¿no? Y pues cabe mencionar que pues ha publicado como escritor pues varias obras, pero también es poeta, y algo que pues me agradó fue que no relacionó como que ambos géneros, ¿no? Porque la poesía es muy alegórica, muy figurativa, muy metafórica, etcétera. A diferencia del cuento y la novela, que son un poquito más prosa, más narrativas, más directas, ¿no? Y eso pues me gustó de este autor, al menos en este libro, en este cuento que leímos. Pues también es crítico, eso es importante en cualquier profesión, porque pues no se trata de plasmar lo que sabe, sino de analizar los enfoques, de darle pues, tu punto de vista, etcétera. Y como periodista romántico, pues también le da cierta experiencia, ¿no? Porque tiene interacción con el público y de alguna manera tiene que aprender a buscar ese lenguaje para saber llegar a las personas, sobre todo de forma masiva, y al parecer lo está logrando, ¿no? Lo que sí que o sea, tratando de analizar sus puntos, ya relacionándolo con su profesión y dando una opinión crítica como lector, porque obviamente o sea, ninguno de los dos somos literatos, pero bajo nuestro criterio personal, pues me atrevo a pensar que sí, por un lado, sí llegó yo creo que a compenetrar al público al ambiente, ¿no? O sea, uno de los, una de las dificultades que presenta todo escritor es atrapar al lector, sobre todo de la forma en la que la escritura se manifiesta, que es por letras. No es lo mismo una foto, una canción, donde es más fácil que nuestros sentidos puedan estimularse y compenetremos en el contexto, ¿no? En la lectura es un poquito muy distanciante, muy tosca. Tienes que como que utilizar las palabras hoy sí que muy adecuadas para que la persona pueda entrar, ¿no? Pero siento que también y por allá como que, no sé, como que para hacer cuento, siento que le faltó un poquito más de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque en el cuento, a diferencia de la novela, es que la novela se trata de convencer al lector de que es algo real. En el cuento es muy imaginario, ¿no? Entonces sí, como que por un momento pareció que estaba leyendo una novela y no un cuento. Tal vez se lo hubiera exagerado un poquito más en algunas cuestiones, por ejemplo, que al final hubiera tenido un encuentro con el difunto, no sé, algo más así, ¿no? Que hubiera visto sombras, que las sillas se empezaran a mover, igual y quedaría mejor para la categoría de cuento. Entonces, prácticamente, de alguna otra manera, el ruido que tenía en el oído, posiblemente igual se
pudo haber debido a una patología, no sé, algún problema en la cóclea, de mareo, no sé, ¿me explico? Entonces todavía, y como que la historia podría catalogarse como una novela corta. Entonces sí, en lo personal, analizando pues ya su criterio como escritor, sí considero que le hizo falta detallitos para resaltar que es un cuento y no confundirlo con una novela. Quizá, quizá, aunque al final Alan Poe tiene un gusto particular pues por esta temática de suspenso, no me pareció que le hiciera falta algo, según mi criterio, me pareció justo porque está relatando un hecho único. Creo que hay que destacar que estas opiniones que nosotros estamos como compartiendo con nuestros amigos del grupo de WhatsApp no son de dos críticos de literatura, no lo somos simples lectores y podemos tener muchos errores en la apreciación, por supuesto, pero lo que queremos hacer es como verlo desde el punto de vista desde un lector común y corriente, ¿verdad? Entonces, me parece que yo creo que por mí está bien el cuento así como está relatado, no le hizo falta nada según mi criterio. Y quizá sí, este cuento podría dar como para una novela, ¿no? O sea, así como para ampliar más. Pero bueno, creo que la lectura me pareció una lectura entretenida, me pareció una lectura valiosa. Y pues esperamos que el próximo domingo se unan más, no, compañeros del chat que puedan dar también su punto de vista, que puedan opinar acerca de qué les pareció lo que fueron leyendo para que vayamos pues teniendo esta misma línea de conversatorios, ¿no? Entonces, Leo, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por unirte a esta locura que bueno, al final es lo que estamos haciendo y nos gusta. Y pues esperamos, chicos del grupo, por favor, únanse, por favor, lean más libros y menos chat. Leo, Así es, los esperamos en nuestra próxima sesión el con la próximo, misma. el próximo domingo Leo va a poner, va a asignar la lectura. Espero que sea una lectura menos compleja como que estas dos que hemos hecho, que sea una lectura más light. Tal vez les da tiempo de leerlo y tal vez se unen al en vivo. Exacto. De todas maneras pueden comentar en el grupo del chat eh, y ahí continuamos la charla. Gracias, Leo, gracias a todos. Les estaremos enviando el link para que puedan ver el video y durante la semana podamos ir compartiendo sus impresiones. Que tengan un lindo domingo. Hasta la próxima. Igualmente,